Hola amigas y amigos, les saluda Benjamín Domínguez. Hoy les traigo este video donde les voy a explicar qué es y cómo encontrar el mínimo común múltiplo. Pero antes, déjenme comentarles que aquí les dejo una liga directa a mi Face por si quieren ponerse en contacto conmigo. Y en este otro enlace pueden suscribirse a mi canal para que cada vez que suba un nuevo video les llegue directamente a su cuenta. La suscripción es gratis, al igual la clase de hoy. Solo necesitan una cuenta de Google o un correo de Gmail que se crea en menos de 2 minutos. De esta forma pueden estar en contacto conmigo y plantearme sus dudas y comentarios en tiempo real. Bien, dicho lo anterior y entrando en materia, les diré que múltiplos en común de 2 o más números son todos aquellos que son divisibles por los números dados. El mínimo común múltiplo de 2 o más números es precisamente el menor de esos múltiplos en común. Vamos a analizar lo anterior. Aquí vemos los primeros 15 múltiplos de 2, 3 y 5 respectivamente. Si comparamos los múltiplos de 2 y 3, notaremos que algunos múltiplos les son comunes, es decir, son múltiplos tanto del 2 como del 3. Estos números son el 6, el 12, el 18, 24, 30 y así sucesivamente. De estos múltiplos en común, es fácil notar que el menor es el 6, o sea, que el 6 es el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Noten que 6 resulta ser la multiplicación de 2 por 3. Bueno, esto no es nada raro, ya que el mínimo común múltiplo de 2 o más números que sean primos entre sí, siempre será el producto de dichos números. Ya en alguna clase anterior hemos definido lo que significa el que 2 o más números sean primos entre sí. Les dejo la liga a este video en este botón por si fuera necesario revisar dicho video. Ahora vamos a analizar los múltiplos en común del 3 y el 5. Podemos ver fácilmente que esos múltiplos en común son 15, 30, 45 y así sucesivamente. Así que no es muy difícil concluir que el mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15. Otro tanto podemos hacer si analizamos los múltiplos de 2 y 5. Siguiendo la misma lógica, no tardaremos en darnos cuenta que el mínimo común múltiplo de 2 y 5 es 10, que como hemos visto y definido, resulta de la multiplicación de números que son primos entre sí. Muy bien, ahora encontraremos por simple inspección el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5. Estoy seguro que no habrán tardado mucho en notar que se trata del número 30. Como 2, 3 y 5 son primos entre sí, no resultará una sorpresa que 30 sea la multiplicación de esos números. Hasta aquí hemos visto en forma intuitiva y muy general lo que es el mínimo común múltiplo. A lo largo del video veremos métodos más sofisticados para calcularlo. El mínimo común múltiplo puede calcularse mediante el máximo común divisor o también por descomposición en factores primos. En el caso de que empleemos el máximo común divisor, se pueden presentar dos casos: que se trate de dos números o que se trate de más de dos números. En el caso de que empleemos la descomposición factorial, se puede presentar el caso de que se trate de varios números o podemos emplear el método abreviado. Cuando tengamos que calcular el mínimo común múltiplo usando el máximo común divisor, tenemos que multiplicar los números propuestos y luego dividirlos por su máximo común divisor. Aquí, por ejemplo, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 84 y 120. Para ello, primero vamos a calcular el máximo común divisor. Para quienes quieran conocer o recordar los detalles de cómo se calcula el máximo común divisor, les dejo este botón que los llevará directamente a ese video. Para este ejemplo, emplearé las divisiones sucesivas, también conocido como el método euclidiano.
Así que comenzaré por dividir 120 entre 84. Aquí vemos claramente que se trata de una división inexacta, pues su residuo es 36. Así que ahora divido el 84, que fue el divisor anterior, entre 36, lo que me da de nuevo una división inexacta, en donde el residuo es 12. Ahora, si divido 36 entre 12, lo que me da es una división exacta. Esto significa que el último divisor, 12, es el máximo común divisor de 84 y 120. Ahora multiplicamos el 84 por 120 y lo dividimos entre 12. Esta operación es en realidad muy sencilla porque el 120 podemos dividirlo entre 12, lo que nos da 10. Y este 10 lo multiplicamos por 84, lo que evidentemente nos da 840. Así que la conclusión lógica es que 840 es el mínimo común múltiplo de 84 y 120. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo de más de dos números, también usando el máximo común divisor. Para ello tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de los primeros dos números exactamente como acabamos de hacerlo en el ejemplo anterior. Ya que tengamos este mínimo común múltiplo, procedemos a calcular el siguiente mínimo común múltiplo incorporando el siguiente número y así sucesivamente. Es recomendable comenzar siempre con los números más grandes. También es muy útil saber que cuando alguno de los números es divisor de otro, puede suprimirse, puesto que de varios múltiplos el mayor siempre será el mínimo común múltiplo. Aclarado esto, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 400, 360, 180, 54 y 18. Notemos que el número 360 es múltiplo de 180. Así que de una vez podemos eliminar el 180 de la lista, puesto que es divisor de 360. Otro tanto pasa con el número 54, que resulta ser múltiplo de 18. Así que tranquilamente podemos eliminar el 18, con lo que nuestro objetivo se limita ahora a calcular el mínimo común múltiplo de 400, 360 y 54. Esto evidentemente significa que la cantidad de operaciones serán menores. Empleando el método de divisiones sucesivas o euclidiano, llegamos a que el máximo común divisor de 460 y 360 es 40. Así que multiplicando 400 por 360 y dividiéndolo entre 40, tenemos que 400 entre 40 nos da 10. Y 10 multiplicado por 360 nos da 3600, que es el mínimo común múltiplo de 400 y 360. Ahora vamos a encontrar el máximo común divisor de 3600 y 54, mediante divisiones sucesivas. Realizando las operaciones necesarias, llegamos a que 18 es el máximo común divisor. Procediendo en forma análoga, multiplicamos 54 por 3600 y dividimos por 18. 54 entre 18 nos da 3 y 3 por 3600 nos da 10800, que es el máximo común divisor de 400, 360, 180, 54 y 18. Muy bien, amigas y amigos, ahora les voy a pedir que calculen el mínimo común múltiplo de los siguientes números, usando el máximo común divisor. Para ello pueden emplear las diversas formas que hay y que les expliqué en una clase anterior, misma que está a su disposición haciendo clic en este botoncito de aquí. Bueno, mis amigas y amigos, en esta segunda parte del video veremos cómo calcular el mínimo común múltiplo de varios números por descomposición factorial. Lo que tenemos que hacer es factorizar los números propuestos en sus factores primos,
El mínimo común múltiplo será el producto formado con sus factores primos comunes y no comunes, afectados siempre de su mayor exponente. Vamos entonces a encontrar el mínimo común múltiplo de 50, 80, 120 y 300. Así que nos conviene tener muy presente cómo se descomponen números en factores primos. Para ello tengo un video explicando todos los detalles y está a su disposición haciendo clic en este botón. Aquí tenemos la descomposición de cada uno de los números propuestos, así que podemos resumir así. Entonces, el mínimo común múltiplo se va a formar multiplicando el 2, que es un factor común a todos los números, elevado a su máximo exponente, que es el 4. El 3 es un factor común solo a dos números, pero también se incluye. Su máximo exponente es el 1. Esto puede anotarse o no, ya que no afecta en nada. Luego agregamos el 5, que sí es un factor común a todos los números, afectado de su mayor exponente, que es el 2. El 2 a la cuarta potencia nos da 16. El 3 queda igual. 5 al cuadrado da 25. 16 por 3 nos da 48 y 48 por 25 nos da 1200. Así que 1200 es el mínimo común múltiplo de 50, 80, 120 y 300. Ahora veremos cómo emplear el método abreviado. Se colocan todos los números en una tabla de descomposición, se divide entre el menor divisor común o no, se repite sucesivamente hasta terminar. El mínimo común múltiplo es el producto de los divisores primos. Para esto nos vendría muy bien tener en mente los criterios de divisibilidad que ya vimos en una lección anterior y que está a su disposición en este botón de aquí. Bueno, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 360, 480 y 500. Aquí está la tabla de descomposición. Noten que en la primera y segunda fila todos los números son divisibles por 2, ya que terminan en 0. En la tercera fila, 90 y 120 son divisibles por 2, no así 125. Así que dividimos por 2, 90 y 120, y el 125 nos lo llevamos arrastrando a la siguiente fila. En la cuarta y quinta fila, solo el 60 y el 30 son divisibles por 2. Así que dividimos por 2 y los otros números que no son divisibles nos los llevamos arrastrando a la siguiente fila. En las filas 6 y 7, al menos uno de los números son divisibles por 3, así que dividimos por 3. Y el 125 nos lo llevamos arrastrando a la siguiente fila. En el resto de la fila los números son divisibles por 5 y con eso terminamos. Tal vez no sea ocioso hacer notar que la diferencia de este procedimiento comparado con el método abreviado para calcular el máximo común divisor que vimos en otra lección consiste en que aquí podemos ir descomponiendo los números sin detenernos por el hecho de que no todos sean divisibles por el mismo factor. Bueno, pues ya para terminar, el mínimo común múltiplo se forma con la multiplicación de 2 elevado a la quinta potencia, del 3 elevado al cuadrado y del 5 elevado al cubo. Desarrollando las potencias tenemos 32 por 9 por 25, lo que nos da 36.000. Bueno, amigas y amigos, su misión, si deciden aceptarla, es encontrar el mínimo común múltiplo de los siguientes números. Para ello pueden emplear la descomposición factorial o el método abreviado, según sus posibilidades o su preferencia. Como siempre, las herramientas que pudieran necesitar están aquí en la parte de abajo, disponible para quien lo desee. Les pido que compartan este video con sus amigas y amigos, coméntenlo, denle like y regresen a él siempre que lo necesiten. A quienes no se han suscrito a mi canal, háganlo mediante su cuenta de Gmail. Para quienes desean seguirme en Facebook o requieran de alguna asesoría personalizada, les dejo mi dirección en el botón de aquí arriba.
Mis honorarios son realmente accesibles y van de acuerdo a las necesidades particulares de cada persona. Si van a presentar algún examen en fecha próxima, también les puedo apoyar. Por cierto, saludos a Keilin de Tegucigalpa, que me escribió desde la hermana República de Honduras, quien se ha puesto en contacto conmigo por algunas dudas precisamente de este tema. Ojalá, Keilin, que te sea de utilidad este video. Así que, no habiendo más que agregar, me despido deseándoles lo mejor. Adiós.